Hola a todos. ¿Puede un osciloscopio ser económico pero fácil de operar y tener un buen rendimiento? Hasta hace poco, esto parecía imposible porque el osciloscopio es un instrumento bastante caro. Pero hace algún tiempo, FNIRSI lanzó un osciloscopio portátil SO152. Es barato y ahora también se vende con un descuento. Pero las características son bastante buenas, por lo que será muy cómodo trabajar con él. En la descripción debajo de este video, dejaré un enlace, siguiendo el cual será posible familiarizarse con este dispositivo y, si lo desea, comprarlo. Ahora en este video voy a probar lo que es capaz de hacer. El osciloscopio portátil de FNIRSI se vende en una caja tan brillante. Su modelo es SO152. Aquí están sus principales características. Y aquí está el paquete de este dispositivo. El propio osciloscopio. Correa. Galga. Hay clips en un borde y un conector MCX en el otro. También incluye un cable USB tipo C para cargar el dispositivo. Y la instrucción del usuario. Junto con este osciloscopio, el vendedor envió una sonda de osciloscopio convencional. El kit tiene anillos de marcado, puntas y un destornillador para calibrar la sonda. La sonda es bastante estándar y con cables suaves. Conector BNC con tornillo de calibración. Esta sonda viene con un adaptador de BNC a MCX. Hay un divisor 1X, 10X en la sonda. Primero, como de costumbre, veamos las características del dispositivo indicadas en las instrucciones. Instrucciones en 4 idiomas: chino, inglés, ruso y español. Primero se da una breve descripción del osciloscopio. A continuación, asignar botones. A continuación se enumeran todas las funciones de los botones. En la página siguiente, las especificaciones del aparato. Frecuencia de muestreo de 2,5 megasample por segundo. Por supuesto, esto no es mucho, porque cuanto mayor sea la frecuencia de muestreo, más precisa será la forma de onda en la pantalla, porque el dispositivo podrá hacer más muestras o más puntos en un segundo. Pero incluso con esta frecuencia de muestreo, es decir, 2,5 megasampresas por segundo, la forma de onda será bastante precisa, y ya será posible tener una cierta idea de la forma de onda. Por cierto, un poco antes en las instrucciones se observó, aquí en este lugar, que el osciloscopio tiene una frecuencia de muestreo de 10 megasampresas por segundo en tiempo real. Por lo tanto, en las mediciones, la forma de onda será bastante precisa. Además, el ancho de banda es de 200 kHz. Por supuesto, los dispositivos de alta frecuencia con este osciloscopio no se pueden verificar, pero para la mayoría de las reparaciones de configuración, este ancho de banda será suficiente. Sensibilidad, es decir, barrido vertical. Desde 10 milivoltios por división o por celda hasta 20 voltios por celda. Este es un indicador muy bueno. Luego barrido horizontal. 10 milisegundos por división hasta 50 segundos por división. Rango de voltaje de 40 voltios o 80 voltios de pico a pico. Pero eso es sin divisor. Con el divisor, el voltaje será de 400 voltios y 800 voltios de pico a pico. Método de disparo, automático, normal y simple. Método de conexión, ACDC. Tamaño de la pantalla, 2,8 pulgadas. Carga USB, 5 voltios y 1 amperios. Capacidad de la batería de litio, 1000 mAh. Señal de prueba, onda cuadrada. Frecuencia de 1 kHz, llenado del 50%. Y el peso del dispositivo es de aproximadamente 100 gramos. Entonces, a juzgar por estas características, es obvio que este dispositivo no es un osciloscopio profesional, y dado su pequeño costo, esto es bastante esperado. Pero, sin embargo, con la ayuda del osciloscopio SO152, es posible realizar mediciones bastante precisas de la señal de entrada. Aquí está el osciloscopio en sí.
Tiene dimensiones muy compactas. Externamente, este dispositivo me gusta mucho. Ubicación conveniente de los botones. Agradable combinación de colores. Hay un soporte en la parte posterior. En la parte superior hay un conector MCX para conectar la sonda. Luego, la salida de la señal de prueba es de forma rectangular y la frecuencia es de 1 kHz. Joystick para seleccionar y ajustar ciertas funciones del osciloscopio. En la parte frontal, el botón auto para el ajuste automático. A continuación, seleccione los modos de medición, aumentar o disminuir algunos parámetros durante las mediciones. Botón para iniciar la parada de la forma de onda. En la parte inferior de la pantalla, el botón de encendido y apagado del osciloscopio. En el lado izquierdo, el conector Type-C para cargar, el indicador de carga y el botón Reset, es decir, la siguiente información se muestra en la pantalla del osciloscopio. En la parte superior de la pantalla, el modo de disparo. Ahora está seleccionado el modo auto. Con este botón se pueden cambiar los modos. Modo normal y solo. El siguiente icono es la visualización de la forma de onda en la recesión o en el frente, conmutable pulsando prolongadamente el botón Mode. En la parte inferior de la pantalla hay 5 indicadores. El primero es el barrido vertical, es decir, la tensión por división o por célula. Para cambiar este valor, debe seleccionar el elemento correspondiente con el joystick y usar los botones arriba y abajo para cambiar el valor. El siguiente punto es el divisor, X1, X10. Al cambiar el valor en el osciloscopio, es decir, mediante programación, también debe seleccionar el valor correspondiente en la sonda del osciloscopio con el interruptor. El siguiente punto es el barrido horizontal, es decir, el tiempo por división. A continuación, ACDC, es decir, la entrada cerrada o abierta del osciloscopio. En el modo AC, el condensador en la entrada del osciloscopio corta el componente constante de la señal. Cuando se selecciona el modo DC, entonces hay un componente constante en la señal. El quinto punto muestra si la forma de onda se ha iniciado o detenido. Ahora está detenida. Con el botón Ejecutar se puede iniciar. La línea de base se muestra en la pantalla y esta flecha muestra el voltaje del gatillo. Ahora vamos a comprobar este osciloscopio en el trabajo. Primero conectaré la sonda a la salida de prueba. Como puede ver, la señal no es exactamente rectangular. Aquí hay un chapoteo. Ahora cambiaré el divisor a X10 e intentaré calibrar. Resultó un meandro práctico. La parte superior está un poco cortada, pero está cerca de la señal rectangular. Ahora, con la ayuda de este generador, enviaré una señal al osciloscopio y veremos qué tan consistentes son los indicadores. Por cierto, para habilitar los parámetros adicionales de la señal en la pantalla de este osciloscopio, debe presionar y mantener presionado el botón Ejecutar. Ahora, la pantalla muestra adicionalmente el valor máximo y mínimo, RMS, voltaje de pico a pico, frecuencia y llenado. Entonces, la señal es de 1 kHz. El voltaje de pico a pico es de 3 voltios. Aquí en el osciloscopio vemos exactamente los mismos valores. La frecuencia es de 1 kHz y el voltaje de pico a pico es de casi 3 voltios. Voy a aumentar la frecuencia. 10 kHz. El osciloscopio también muestra 10 kHz y un voltaje de pico a pico de 3 voltios. Frecuencia de señal 100 kHz. El osciloscopio también muestra 100 kHz, pero la tensión es un poco subestimada. 2,75 voltios. Reduciré el voltaje a 2 voltios de pico a pico. En el osciloscopio, el resultado es 1,83 voltios. A una frecuencia de 100 kHz, el voltaje muestra un poco subestimado. Ahora enviaré una señal rectangular al osciloscopio.
El voltaje es de 3 voltios de pico a pico y la frecuencia es de 5 kHz. El instrumento muestra prácticamente los mismos valores, una frecuencia de 5 kHz y un voltaje de pico a pico de 3,1 voltios. La forma de onda tiembla un poco, hay una pequeña distorsión, pero la forma de onda es rectangular y se puede ver bien. Subiré la frecuencia a 20 kHz. 20 kHz. El voltaje de pico a pico también es de 3,1 voltios, pero la forma de onda ha cambiado significativamente. Tanto en el aumento como en el descenso hay bloqueos, pero es bastante obvio que esta es una señal de forma rectangular. Aumentaré la frecuencia a 50 kHz. El resultado lo ves tú mismo en la pantalla. Los vértices están redondeados y, tal vez, más parece una onda sinusoidal. Las cifras muestran 50 kHz. Tensión de 3,8 voltios. 50 kHz es la frecuencia máxima que este oscilador puede emitir, pero incluso con esa frecuencia, la señal en el osciloscopio es desafortunadamente demasiado distorsionada. Las instrucciones dicen que el ancho de banda en este osciloscopio es de hasta 200 kHz, pero de hecho, incluso con una frecuencia de 100 kHz, la señal rectangular será difícil de distinguir de una onda sinusoidal. Veamos también la señal de forma triangular. Frecuencia 50 kHz, voltaje 3 voltios. En el osciloscopio, 50 kHz y un voltaje de aproximadamente 2,7 voltios, es decir, un poco subestimado. 10 kHz. La frecuencia corresponde y el voltaje es de casi 3 voltios. 2,97 voltios. Bueno, como puede ver, el osciloscopio 252 hace frente bien a la forma de onda sinusoidal y triangular, pero hay pequeños problemas con el rectángulo. A altas frecuencias, la señal se distorsiona. ¿Cuál es la conclusión? El osciloscopio 252 no es un instrumento de medición profesional, pero aún así puede obtener información bastante precisa sobre la forma de onda y sus parámetros. Además, una gran ventaja de este dispositivo es la facilidad de manejo y la compacidad, por lo que puede llevarlo con usted durante cualquier trabajo de configuración, por ejemplo, al reparar un automóvil. Con esto concluye el video. Si te gusta, haz clic en el botón suscribirse para no perderte el nuevo video en mi canal, que estará disponible muy pronto. Gracias por ver y hasta luego.